Ya quedan pocos días para presentar la declaración de renta. ¿Presentación individual o conjunta? ¿Qué es mejor o qué te conviene? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y volvemos a la carga con esa fiscalidad o esa declaración de renta o IRPF. Hace muy poquitos días vimos cómo confirmar el borrador o cómo presentar esta declaración de renta, que os lo dejo por aquí. Pero gracias a vuestros comentarios hoy daremos un pasito más hacia adelante. Algunos de vosotros me preguntasteis que qué era mejor, si presentarla de manera individual o conjunta, que es lo que trataremos en la sesión de hoy. Y dicho esto, estructuraremos la sesión en dos partes. Primero ya haremos spoiler, veremos qué te conviene más, si individual o conjunta. Y en segundo lugar, para los más valientes, indagaremos en esa teoría, el porqué, las implicaciones o diferencias de una a otra. Y dicho esto, empecemos. El inicio en ambos procesos es el mismo, ahora veremos las diferencias. Iríamos a Santo Google, IRPF, servicio de tramitación del borrador. Aquí nos tendríamos que identificar, voy más a saco, voy con el certificado, pensar que la otra sesión lo hicimos con el número de referencia. Y aquí estaríamos en el menú, que como os comenté, vosotros le tendréis que dar a la primera opción. Yo como la he presentado me sale diferente y le tengo que dar a la última, pero vosotros a la primera. Y no lo veis, pero hay una pantalla previa donde tenéis que ratificar vuestro domicilio. Sencillamente es indicar si vivís de alquiler o vivís en propiedad. Y aquí ya llegaríamos al inicio de lo que sería esta renta web, que podemos escoger continuar la sesión o hacer una nueva declaración. En este caso vamos a hacer una nueva declaración, como si lo hiciéramos de nuevo. Y aquí en el último día dimos por hecho, si desea que el programa solamente calcule la declaración individual del declarante, marque aquí, que es lo que hicimos, como si estuviera soltero o como si solo la quisiera hacer individual. Y en la sesión de hoy vamos a tener que avanzar para ver la opción individual y la opción conjunta y ver cuál de ellas es mejor. Dicho esto, vemos el declarante, sería servidor, y aquí veríamos el cónyuge. Entonces, para poder ver la opción conjunta, aquí en autorización cónyuge la tendríamos que autorizar o aceptar. Le daríamos. A continuación, de la misma manera que hemos hecho nosotros, nos hace hacer el mismo proceso, pero para nuestro cónyuge. Es decir, con clave PIN o con número de referencia. Supongamos que no tengo clave PIN, número de referencia. Autentificación por referencia, referencia de acceso. No la tengo. Tendríamos que informar de la fecha de caducidad de este DNI. A continuación tendríamos que informar el importe de la casilla 505 que nos sale la renta del año pasado, obtener referencia, y automáticamente ya podríamos continuar. Con lo que veríamos aquí que ya estaríamos autorizados y ya podríamos seguir. Aquí me comenta si ha arrendado algún inmueble, lo veremos en otras sesiones. Y aquí, a diferencia del otro día, como podéis ver en la ilustración, no nos sale solo una declaración, nos salen las tres opciones. Mi declaración individual, la declaración individual de mi mujer y en este caso la conjunta. El primer apartado, ¿cuál es la opción que más me conviene? Hay que hacer números. Si la presentamos conjunta hay que pagar 2.700. Si la presentamos separada, por un lado hay que pagar 1.700, por el otro nos devuelven 2.000, con lo que ganaríamos 300. Pues blanco y en botella. En este caso concreto, si no hay que informar más información, a este matrimonio o a esta pareja, ¿qué le conviene? Presentarla individual. ¿Por qué? Porque conjunta paga 2.700 y individual le devolverían 300 entre los dos. Y ya tendríamos el primer apartado realizado. Como habéis podido comprobar, es muy fácil. Sencillamente tiene el intríngulis de que nuestro cónyuge nos autorice para presentar la conjunta y después hay que ver las habas. Conjunta me toca pagar 2.000. Separados o individuales me toca que me devuelvan 300. Pues la que te toque pagar menos será la mejor opción. Y visto este primer apartado, saltemos al segundo, para ver qué implica, por qué una cosa o la otra. Sigamos. Y para continuar, un pequeño recordatorio. Estamos en un sistema progresivo. Significa que cuanto más ingresos, más pagas. Alguien que cobre hasta 12.000 euros, la retención será de un 19. Alguien que cobre hasta 20.000, de los primeros 12.000 pagará el 19 y de la diferencia el 24. ¿Qué os quiero decir? Que si alguien o un matrimonio cobran 20.000 euros cada uno, de manera individual, la retención media que les aplicarán es inferior al 24. ¿Por qué? Porque de una parte tiene el 19 y de la otra el 24. ¿Qué sucede? Que si en la declaración conjunta sumamos los dos rendimientos, 20 más 20 es 40. Por lo tanto, estamos viendo que de manera individual pagaban menos de tipo medio del 24, pero en cambio si sumamos los dos salarios hasta el 40, vemos incluso que una parte de ese salario pagará el 37% y vemos que otra parte pagará el 30%. Aclaración, que no os quiero marear. En principio es fácil. Si alguien cobra 20, paga menos que si alguien cobra 40. Por lo tanto, cuando presentemos la declaración de renta individual o conjunta, en función de los ingresos de cada uno, veremos si el cómputo individual o global cobra más y tiene que pagar más impuestos. Que esto sería lo que nos grava. Pero por el otro lado tenemos otra variable, que son esos mínimos personales, que tal como podríamos ver, mínimo del contribuyente,
cuál es en tributación individual y cuál es en conjunta. El mínimo del contribuyente es con carácter general 5.550 euros tanto en tributación individual como en la conjunta. Es independiente de la modalidad de unidad familiar y del número de miembros que la integren. Y si nos empapamos un poquito más, podremos ver que con carácter general el mínimo son 5.550. Pero cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 años, ese mínimo se aumentará a 1.150, con lo que serían 6.700. Y si la edad es superior a 75 años, el mínimo se aumentará adicionalmente en 1.400 hasta los 8.100. Pero vemos que este mínimo también tiene otras variables, otras afecciones. Mínimo por descendientes. El mínimo por descendientes, por esos hijos, por cada uno de ellos menor de 25 años o con discapacidad, te darán unos extras. 2.400 euros anuales por el primero, insisto, hasta los 25 años. 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero. Y podríamos seguir, que no me quiero alargar, otros mínimos por ascendientes, por discapacidad. Con lo que vemos dos variables, por un lado esos ingresos individuales o conjuntos que aumentarán nuestro pago y por otro lado en función de nuestra situación familiar, dependientes, ascendientes, hijos no hijos, que ese individual o conjunto puede aumentar o no. Visto esta teoría, sigamos con la práctica. Primero vamos a identificar esas dos variables que acabamos de hablar. Por un lado tenemos el total de ingresos íntegros. Vemos por un lado 33, vemos por otro lado casi 24. 23 y 24, recordamos que en este sentido tendríamos una parte al 30%, pero que el tipo medio sería por debajo. Pero en cambio vemos que estos ingresos sumados llegaríamos a 57. Con lo que ya tendríamos una parte que estaría 37, con lo que en principio se pagaría más por un lado. Y por otro lado aquí abajo podéis ver ese mínimo personal y familiar. Por un lado en la individual son 14, por otro son 8.000 y vemos que la conjunta son 17. 14 más 8 serían 22, pero vemos que la conjunta no se suman. Depende de ese mínimo familiar que dependiendo de la situación personal de cada uno será una cosa o la otra. Por lo tanto vemos que en este mejunje, en este caso concreto, no interesa hacer la conjunta, hay que hacerla individual. Pero no siempre pasa lo mismo. Ahora, lo que acabo de realizar es una modificación incorrecta de los ingresos de este titular, pero para hacer una simulación de otro caso concreto. Supongamos en un matrimonio que uno trabaja, pero el otro no trabaja o tiene unos ingresos muy bajos. ¿Qué pasaría? Que el escenario es totalmente diferente. Antes veíamos que se tenía que pagar, pero en cambio ahora con la conjunta nos devuelven 4.000. Y en cambio, si la presentamos individual, nos devolverían 3.300. En esta hipótesis mal hecha, porque he modificado los ingresos de manera errónea, pero es para que lo vierais, ¿qué nos interesa más? La conjunta, pues blanco y en botella. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Ya habéis visto, saber que nos conviene es muy fácil, hay que entrar y hay que comprobarlo, y con el paso previo de que nos autorice nuestro cónyuge para ver las diferentes alternativas. Si indagamos en la teoría, en principio no hay novedades. Cuanto más se cobra, si unimos esos ingresos, tendremos que pagar más. Y en función de la situación particular, personal de cada persona, con esos mínimos, con el sueldo de una pareja y la otra, puede ser que sea mejor una opción o la otra. Al menos es para entender cómo funciona. Pero insisto, que los números son los que hablan por sí solos. Y dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!